Hola, ¿qué tal? Tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, acorde a la hora que estén viendo este video. En esta ocasión vamos a continuar con los videos de fisiología cardíaca. En este caso vamos a revisar puntualmente el tema de regulación del bombeo cardíaco. Muy bien, la regulación del bombeo cardíaco. En una primera instancia, esta va a tener una regulación intrínseca, es decir, del propio corazón, del bombeo cardíaco. Esta va a estar en relación con el llamado mecanismo de Frank-Starling, ¿de acuerdo? Este concepto es muy importante y ya fue preguntado en el examen. ¿En qué va a consistir el mecanismo de Frank-Starling? Este va a consistir en que, frente a una mayor distensión del miocardio durante su llenado, ¿de acuerdo? Este va a generar una mayor fuerza de contracción. Por lo tanto, va a haber una mayor cantidad de sangre bombeada hacia la arteria, ya sea hacia la arteria aorta o hacia la arteria pulmonar, ¿de acuerdo? En eso consiste el mecanismo de Frank-Starling. Frente a una mayor distensión del músculo cardíaco va a haber una mayor fuerza de contracción y secundario a esa una mayor cantidad de sangre va a ser bombeada. ¿Listo? Muy bien. Nos pasamos a la inervación cardíaca. El corazón va a estar inervado tanto por el sistema nervioso simpático, en este caso va a estar representado por lo que es la cadena simpática torácica, ¿no? Y los nervios cardíaco-torácicos, ¿no? Que van a ir a inervar, como pueden ver, aurículas y ventrículos. ¿Listo? Y el sistema nervioso parasimpático, ¿no? El cual va a estar representado por los nervios vagos. ¿De acuerdo? Un concepto básico de entrada que tienen que tener en cuenta es este, que el sistema nervioso simpático va a estimular las propiedades cardíacas, ¿de acuerdo? Le estimula, y el parasimpático va a disminuir, ¿de acuerdo? No abolir, disminuir. Muy bien, continuamos. Les recomiendo que vean la clase de electrofisiología, ¿de acuerdo? Donde mencionamos estas propiedades del músculo cardíaco, que es muy importante como base de conocimiento, ¿no? Dentro de lo que es nuestra carrera. Entonces tenemos las propiedades del músculo cardíaco. Excitabilidad, también llamado vasotropismo o autoexcitabilidad. ¿De acuerdo? ¿Qué será esta primera propiedad? ¿No? Vatmo significa umbral. El vasotropismo va a ser la capacidad de generar una respuesta frente a un estímulo, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué va a ser? Pues el potencial de acción. Automatismo o cronotropismo, ¿no? Si ustedes bien recuerdan, el corazón tiene el sistema cardionector, ¿verdad? Donde hay células especializadas, ¿no? Que funcionan como marcapasos, los cuales van a generar su propio estímulo. ¿Listo? Conductibilidad o dromotropismo, ¿no? Esto está en directa relación con las células del sistema de conducción que me activa eléctricamente el corazón, ¿no? Y van a dar la capacidad de conducir dicho potencial de acción. Contractibilidad o inotropismo, ¿no? Las células auriculares y ventriculares, dichos miocitos, tienen la capacidad de contraerse, ¿no? Y generar tensión. Y lucitropismo o lusotropismo, ¿no? El músculo cardíaco debe tener la capacidad de relajarse, relajabilidad. ¿Listo? Estas 5 propiedades, ¿no? Pueden ser preguntadas en el examen, y si no, son conceptos básicos que tenemos que tenerlos en cuenta, ya que nos va a ayudar a entender otros temas a estudiar a futuro. ¿De acuerdo? Control del corazón por el sistema nervioso simpático. Miren, el sistema nervioso simpático es inotrópico positivo, da un inotropismo positivo. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a incrementar la contractibilidad, ¿no? Esto secundario, los canales de calcio, etcétera, que ya vimos, ¿no? en una videoclase. Va a incrementar la actividad enzimática de las cabezas de miocina, va a producir una relajación rápida, etcétera. Inotrópico positivo, aumento de la contractibilidad. Cronotropismo positivo, crono es tiempo, entonces va a incrementar la velocidad de contracción, ¿no? Aumenta los ciclos, por lo tanto va a incrementar la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Es dromotropismo positivo, dromotrópico positivo. Incrementa también la velocidad de conducción a través de todo ese sistema de conducción que ya lo estudiamos. Por lo tanto, también va a incrementar la frecuencia cardíaca.
Entonces muy importante, miren, el sistema nervioso simpático es inotrópico positivo, cronotrópico positivo, dromotrópico positivo, ¿no? Y cuando ustedes estén estudiando farmacología del sistema nervioso, ¿no? Va a haber fármacos, en este caso las catecolaminas, ¿no? Que están en relación con el sistema nervioso simpático, que van a ser inotrópico positivo, cronotrópico positivo, dromotrópico positivo, y ustedes ya tienen las bases fisiológicas, ¿no? para comprender dichos conceptos. Ahora, el sistema nervioso parasimpático es todo lo contrario, disminuye las funciones cardíacas. Este será cronotrópico negativo, o va a dar un cronotropismo negativo, ¿no? Por lo tanto, va a disminuir lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Dromotropismo negativo, disminuye la velocidad de conducción. Inotropismo, también negativo, disminuye la contractibilidad. ¿Listo? Esto vamos a repasarlo rápido, ya que ya lo vimos en las clases de fisiología del sistema nervioso. ¿De acuerdo? Tanto el sistema nervioso simpático como parasimpático, ¿no? Estos en su trayecto tienen que atravesar un ganglio, ¿no? Está el nervio preganglionar, el ganglio con el que hacen sinapsis, y de este sale el nervio postganglionar, ¿verdad? Ahí está el parasimpático en su porción craneal, en su porción sacra, ¿no? Y este puntito representa el ganglio, ¿no? Que en el parasimpático dicho ganglio está cerca a su órgano diana. En cambio, en el simpático, ¿no? Este ganglio está a nivel de la cadena simpática, ¿verdad? Y ahí está su nervio preganglionar y luego su nervio postganglionar, ¿no? Y si se acuerdan, en la sinapsis preganglionar, los neurotransmisores de todito son acetilcolina, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar? El neurotransmisor, ¿no? Ese compuesto químico que sirve como mensajero, ¿no? En el parasimpático es acetilcolina, ¿no? Y los receptores en los que va a actuar, si recordamos, se llaman receptores muscarínicos y nicotínicos, ¿verdad? En cambio, en el sistema nervioso simpático, ¿no? Miren, su neurotransmisor que va a actuar en la sinapsis postganglionar, ¿no? El neurotransmisor ya son las catecolaminas, principalmente adrenalina y noradrenalina, y en un menor porcentaje acetilcolina, como ya lo vimos, ¿no? En relación a las glándulas sudoríparas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y los receptores de estas catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, ¿no? Esos receptores, esas proteínas de membrana de las células en las cuales va a actuar, van a ser los receptores adrenérgicos, ¿no? Que pueden ser de tipo alfa, beta, gamma, perdón, solamente alfa, beta y delta, ya, no existe el gamma, alfa, beta o delta. ¿De acuerdo? Les recomiendo vean la videoclase de sistema nervioso, ¿no? Y aquí es muy importante recordar, ¿no? Digamos, ahí está el tipo de receptor, el tejido sobre el que actúa y las acciones. Por ejemplo, ¿no? Los receptores adrenérgicos, ¿no? Se clasifican en alfa, beta y delta, ¿no? Y a su vez cada uno de estos tiene subdivisiones, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, ¿no? De 1, de 2. En este caso, en relación al sistema cardíaco, ¿no? Es muy importante recordar con el sistema cardiovascular. Por ejemplo, miren, el receptor alfa 1 está a nivel de lo que es el músculo liso vascular, ¿no? ¿Y cuál es la acción? Contracción. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a incrementar la resistencia, ¿no? En el vaso. El alfa 2 ya está en las plaquetas, bueno, en otros lugares, en adipocitos, ¿no? y algunos lechos vasculares, ¿no? Aquí beta 1, muy importante, miren los receptores adrenérgicos beta subtipo 1 están en corazón. Y si ustedes recuerdan, el simpático estimula, entonces miren, es sinotrópico y cronotrópico positivo, ¿no? Ya lo veremos más adelante, el beta 2 está en los bronquios pulmonares de la región, ¿no? Y así. Ahora, los receptores muscarínicos, como les mencionaba, se dividen en muscarínicos y nicotínicos, de acuerdo a la clasificación, y a su vez estos se subclasifican, miren, en M1, M2, M3, M4 y M5, ¿no? Los que predominan en corazón son principalmente los M2, ¿no? Y los nicotínicos pueden ser N1 y N2, ¿no? Ahí está. Muy bien, ¿no? Y lo mismo, en este caso, es en relación a los receptores muscarínicos y nicotínicos, ¿no? Y aquí está, miren. En este cuadro se resume ambos, miren, el receptor simpático y el receptor parasimpático y la función de ambas. Muy bien.
Vámonos con lo que es la regulación hormonal. La médula suprarrenal, de acuerdo, funciona como un ganglio sináptico en relación a la cadena simpática, de acuerdo, entonces tiene que ser considerado como un ganglio simpático, la médula, de acuerdo, no la corteza la vamos a estudiar junto con el sistema endocrino, ¿no? Pero la médula, ¿no? Se le estudia junto con el sistema nervioso, ya que funciona como un ganglio simpático, en el cual va a venir el nervio preganglionar, hace sinapsis, ¿no? Ahí es acetilcolina y luego sale el nervio posganglionar, ¿no? Bueno, de esta médula que va a salir de igual forma catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Estos van a ir a estimular a los receptores, ¿no? Y obviamente van a tener efectos similares a quién, pues al sistema nervioso simpático, ¿no? Van a estimular, ¿de acuerdo? Las hormonas tiroideas, estas van a tener un efecto cronotrópico positivo, incrementan la concentración intracelular de calcio, aumenta la síntesis de miosina, etcétera, ¿de acuerdo? El glucagón, también los efectos de esta hormona son similares a las catecolaminas, por lo tanto van a ser sus funciones similares a las del sistema nervioso simpático. Y ahí está resumido todo, ¿no? Súper sencillo. Efectos de algunos electrolitos como el potasio, ¿no? El valor normal del potasio es de 3,5 a 5, a 4,5, ¿verdad? Mini equivalentes litro. Por encima de los 5,5 se considera hiperpotasemia. ¿De acuerdo? Esto es muy importante cuando estudian los trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Por ejemplo, en una hiperpotasemia, ¿qué es lo que va a producir a nivel de lo que es el músculo cardíaco? ¿No? Lo que va a producir es una dilatación y flacidez del músculo cardíaco, ¿no? Va a disminuir su trabajo, por lo tanto va a disminuir lo que es la frecuencia cardíaca. Miren, va a bloquear la conducción a través de su sistema cardionector a nivel de lo que es el haz atrioventricular, ¿no? Va a reducir lo que es el potencial de membrana en reposo, lo va a hiperpolarizar, va a hacer que ese potencial de membrana en reposo se haga más negativo de lo normal, más negativo, ¿de acuerdo? Por lo tanto va a estar más alejado del potencial de acción, ¿no? Y eso va a producir todo lo que hemos mencionado acá, un corazón dilatado, flácido, etcétera, ¿de acuerdo? Les recomiendo revisen para ver estos conceptos que ya lo estudiamos en potencial de acción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué va a producir? Hiperpolarización de los miocitos, va a disminuir la intensidad del potencial de acción, va a hacer que la contracción del corazón sea progresivamente más débil, ¿no? Y nos va a dar todo lo que mencionamos. Efectos de los iones calcio. Por ejemplo, igual en una hipercalcemia, cuando esté por encima de los 10-12 mini equivalentes litros, ¿qué es lo que va a producir? Una contracción espástica, ¿de acuerdo? Más brusca. Y a la larga una debilidad cardíaca, ¿de acuerdo? Si este electrolito también, si este metal también se encontraría elevado, muy elevado. La temperatura, ¿de acuerdo? Una hipertermia, un aumento de la temperatura, ¿no? Como en los cuadros febriles, etcétera, va a incrementar lo que es la frecuencia cardíaca. Y lo contrario en la hipotermia, va a disminuir, ¿no? Esta es en relación al gasto metabólico. Listo, ¿no? ¿Qué es el gasto cardíaco? Va a ser la cantidad de sangre que va a expulsar el corazón en un minuto, ¿no? Y este va a estar conformado por lo que es el volumen sistólico de eyección, por la frecuencia cardíaca. Dicho volumen sistólico va a depender de quién, volumen sistólico, ¿no? La cantidad de sangre que expulsa los ventrículos, ¿verdad? Va a estar determinado por la resistencia periférica, ¿no? Ya que si hay una mayor resistencia, mayor fuerza que se opone, menos contenido va a salir, ¿verdad? De los ventrículos. ¿Listo? Muy bien. Miren, y ahí está bien bonito, ¿no? La ley de Frank-Starling, que va a ser en relación con el estiramiento y con la fuerza de contracción, ¿no? El volumen al final de la diástole. Luego tenemos la frecuencia cardíaca, ¿no? La cual va a estar regulada tanto por el sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Listo? Muy bien. ¿No? Y aquí una imagen que nos muestra una fórmula, ¿no? Si preguntaran algún ejercicio es súper sencillo. Entonces la frecuencia cardíaca es latidos por minuto, ¿eh? Por ejemplo, un promedio 70, ¿no?
volumen latido, ¿no? 70 ml, ¿no? Y lo multiplican y sale 4900 ml, ¿no? Lo pueden convertir a litros, ¿no? Que sale 4,9 litros, o si quieren lo redondeamos a 5 litros por minuto. ¿De acuerdo? Ahí está la fórmula y un resumen de un ejercicio simple, ¿no? Entonces el gasto cardíaco promedio normal es de 5 litros por minuto, en los varones hasta 6 litros por minuto. ¿Listo? Ahí les dejo un par de esquemas muy interesantes en relación con esta regulación cardíaca. ¿De acuerdo? Es lo mismo que ya hemos mencionado y los componentes para cuando tengan esta presentación, ¿no? en su poder, la vayan repasando y complementando con calma. ¿De acuerdo? Es todo lo que ya hemos mencionado esquemáticamente. Bueno, muchas gracias. Espero que este pequeño resumen haya sido de su agrado y les ayude en su estudio. Hasta una próxima ocasión.